de gracia David y Darío. ¿Vale? Buenos días, hermanos. Es un gozo tremendo estar aquí con todos vosotros. Y deseo en mi corazón realmente pedir a Dios que nos bendiga abundantemente a través de este mensaje. Mi salutación primeramente es al hogar de Gracia y al hermano David y Darío que han estado pasando COVID-19. Hemos estado orando por vosotros, sé que el Señor os estará cuidando, ayudando. Y para mí sería un privilegio tremendo poder estar ahí con vosotros en estos momentos, en esta iglesia que hemos visto crecer y nacer. Y de verdad estamos muy agradecidos al Señor por la invitación que nos habéis dado para poder estar aquí con vosotros, aunque sea virtualmente. Y de hecho para mí mismo esto es un verdadero reto, pero sé que el Señor es poderoso para bendecir aún en la distancia. Doy gracias al Señor por las cámaras, los micros, todo lo que podemos tener a nuestra disposición con este objetivo, el objetivo de ser de bendición para cada uno de vosotros. Deseo que la palabra del Señor realmente sea lo que toque nuestras vidas y cambie nuestros corazones. Y antes de hacer nada, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a encomendarnos a Él, a su divino poder y a su gracia. Os invito por un momento a agachar vuestras cabezas y orar pidiendo la bendición del Señor en esta predicación, en este estudio bíblico. Yo me apartaré de la cámara para que tengáis un minuto de oración cada uno de vosotros y volveré para así poder orar todos juntos. Vamos a orar. Sigamos orando. Padre, gracias te doy por el privilegio tan grande que nos das de abrir las Escrituras, de poder profundizar en el libro eterno y tener la seguridad, Señor, que tú nos oyes, que nuestras voces cuando levantamos nuestro clamor a ti no cae como tímpanos de hielo, sino que tu poder y tu gracia y tu ayuda están aquí. Y Padre, en esta mañana, para mí, tal vez sea por la tarde, para los hermanos que escuchan este mensaje, necesitamos tu ayuda. Y Padre, necesitamos tu ayuda porque es todo tan extraño. Nos gustaría estar ahí presencialmente, pero estamos aquí a miles de kilómetros de distancia, a través de unas cámaras, a través de una grabación. Y Señor, no queremos que la tecnología sea un impedimento, sino una ayuda. Por eso te pido que podamos transmitir bien, podamos llegar a los corazones, tú puedas hacer que la gente escuche, tenga una retención para escuchar tu palabra y estos minutos sean de bendición para el alma que escucha. Lo pido, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os invito a que abramos las Escrituras en un salmo bien conocido, el Salmo 91. Salmo 91, vamos a leer todo el Salmo y vamos a meditar en estos versículos. Vamos a ver qué quiere que el Señor decirnos, qué quiere que podamos escuchar. Os animo, pues, a que abramos la Biblia en el Salmo 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Muchos ya me conocéis, soy el doctor Pedro Piñol y para mí de verdad es un tremendo privilegio estar aquí con vosotros. Hemos leído el Salmo 91, salmo que se ha hecho muy popular en estos meses donde la pandemia mundial ha golpeado tantos hogares, tantas vidas y donde realmente no solo la economía, sino la vida social, el mundo entero está trastocado, está totalmente tocado por esta situación. Las mismas iglesias se ven con un impedimento grande. En nuestro caso hemos cerrado las puertas por tiempo. Las reuniones ahora se limitan a un grupito de personas. Hemos perdido contactos, hemos perdido personas que venían a escuchar el Evangelio. Parece una situación tan desesperante que es normal que muchos lleguen a un estado de ansiedad, de desánimo, de temor, de miedo. No es nada fácil en esta situación. Pero Dios está en control. Dios sigue estando en su trono. Dios es fiel. Y por lo tanto podemos esperar en Él y en cada una de las promesas que Dios nos ha dado en este libro. Dios no miente. Podemos confiar en Él. Pero hemos leído un salmo, el Salmo 91, que nos da promesas y que son usadas muchas veces en cuanto a la peste. Ni peste o pestilencia tocará tu morada. Ahora, pensemos un momento en lo que acabo de decir, en lo que acabo de leer. La realidad, tristemente, es que hay pastores que han caído enfermos. Hay hermanos que han fallecido. Reconozco de una iglesia donde 4 personas fallecieron. En nuestra propia congregación tenemos 4 enfermeras. Tenemos otras 4 personas que trabajan en geriátricos. Y la situación que me hablan es realmente triste, caótica. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Acaso no ha dicho el Señor que pestilencia no tocará nuestra morada? ¿Cómo es que está pasando? Dejadme hablar un momento de mi propio testimonio. Hace ya 5 años, el Señor me llevó a través de una experiencia muy fuerte en mi propia vida. Encontraron que tenía un cáncer de colon. Era demasiado joven, según me dijo el médico, para tener un cáncer de colon. Tuve que ir a través de la quimioterapia con todo lo que eso significó. Mi vida espiritual fue realmente tocada por esa experiencia. Hubo unos días, apenas fue 2 semanas, que no sabíamos la extensión de ese cáncer. ¿Podría morir? ¿Cuánto tiempo de vida me quedaba? ¿Cuánto tiempo disfrutaría de mi familia? ¿Qué pasaría del ministerio? Muchas preguntas vinieron a mi corazón en ese estado, donde Dios me estaba haciendo pasar por un valle de sombra. Dios fue bueno conmigo hace ya 5 años y espero poder seguir sirviéndole muchos años más en su bondad. Pero esa experiencia me hizo disfrutar de cosas extraordinarias. De hecho, muchas veces he dicho que fue una experiencia horrible, pero que doy gracias a Dios por haber pasado por ella. De hecho, escribí un libro titulado así, En el Valle de Sombras. Dios fue fiel a través de la prueba. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas veces, cuando sufrimos, pensamos, Señor, ¿por qué? En vez de preguntarnos, Señor, ¿para qué? ¿Qué propósito tienes? ¿Qué objetivo tienes en mi vida? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Para qué propósito?
Eso es algo que nos va a hacer cambiar la perspectiva del sufrimiento. Debemos preguntarnos, ¿qué ha producido esta situación en mí, en mi propia vida, en la vida de mi familia, en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho? Hay un versículo que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Conocemos ese versículo, hemos predicado de él y lo creemos. Pero debemos aplicarlo en situaciones como la que estamos viviendo de esta pandemia mundial, donde Dios sigue en su trono. Nada se le ha escapado de sus manos. Y por supuesto, nosotros como creyentes tenemos que acercarnos a toda esta situación con una presuposición en nuestras mentes. ¿Cuál es esa presuposición? Mira, muy cerca del Salmo 91 se encuentra el Salmo 92. Lee el versículo 15. Dice así: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esta es la mentalidad del creyente. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es amor. Y más hacia sus hijos, hacia aquellos que estamos pasando o hemos pasado o pasaremos situaciones complejas. Tenemos que tener muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Sí, incluso hacernos pasar por la prueba. 2 versículos fueron para mí un ancla tremenda en ese tiempo de dificultad espiritual, de miedo, de ansiedad. Donde el cáncer era como un horrible ogro, una mortandad de noche que llegaba a mi vida. Pero encontré un refugio extraordinario en el Señor. Su palabra fue consuelo para mí. Me gustaría compartir estos 2 versículos, se encuentran en Isaías. Vamos a abrir ahí la Biblia en Isaías, vamos a ver el capítulo 41 y versículo 10. Muchos hemos marcado ese versículo en nuestras Biblias, os invito a leerlo. Isaías 41, versículo 10, dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Ahora, si pasas la página, vas al capítulo 43, versículo 2. De hecho, voy a leer desde el versículo 1, Isaías 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh Pedro, puedo poner mi nombre ahí, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero escucha ahora el siguiente versículo. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Somos su propiedad, somos suyos. Dios nos ha comprado con su sangre bendita para redimirnos, para hacernos sus hijos. Y no hay mayor amor que este, el amor que Dios ha demostrado hacia nosotros, viles pecadores, para darnos salvación, redimirnos, comprarnos, formarnos, amarnos hasta el fin. Y ese fin significó la muerte para nuestro Señor. Somos suyos. Pero mira lo que hemos leído. No temas. Pero escucha lo que hemos leído. Cuando pasares por las aguas, cuando pasares por el fuego. Su amor hacia nosotros hace que muchas veces tengamos que pasar por las aguas, tengamos que pasar por el fuego, sintamos el calor de la llama aunque el fuego no nos queme.
Sintamos el frío de las aguas, aunque no nos aneguen. ¿Por qué Dios nos hace pasar? Es una pregunta difícil de responder. Pero recordad lo que os he dicho en un principio. Dios es bueno, Dios es justo. No hay un sin propósito en lo que pasa en nuestras vidas. Todo al contrario. Si Él lo permite, si Él lo hace, es porque Él tiene un propósito extraordinario, un propósito para tocar nuestros corazones, consagrarnos a Él, llevarnos a Él, hacernos ver la importancia de que nuestras vidas le glorifiquen aún en medio de la prueba y la dificultad. Podemos descansar en sus benditas y eternas promesas. Ahora, teniendo estas verdades en nuestras mentes, en nuestros corazones, teniendo estas presuposiciones en nuestras vidas, volvamos al Salmo 91. Y cuando leamos el Salmo 91, vamos a pensar un poco en ello. Porque el escritor del Salmo pasó muchas de estas dificultades. Sí, lo sé, cuando leemos el Salmo 91 en el cabezal, no dice quién escribió el Salmo. Ahora, creemos que fue Moisés. ¿Por qué razón? Hay dos objetivos principales. Los rabinos judíos, cuando toman lo que es la Torá, la ley, el Antiguo Testamento, ellos creen que el Salmo que no tiene nombre fue escrito por el que escribió el Salmo anterior. Si veis el Salmo 90, es un salmo también precioso y empieza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y este salmo, ahí lo dice claramente, oración de Moisés, varón de Dios. Así que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Según esta tradición, el siguiente salmo es el mismo escritor, Salmo 91. Pero hay también dentro de este Salmo 91 evidencias textuales, palabras utilizadas en el hebreo, típicamente mosaicas, lo cual nos hace pensar que fue Moisés quien escribió este salmo. Ahora, algunos dicen David. Ahí hay un poco de problemas, más que nada por lo que digo, el vocabulario utilizado. Pero vamos a suponer que realmente fue Moisés. Nos servirá de ejemplo. En su vida y en su ministerio hubieron muchas noches oscuras. Todos recordaréis su salida de Egipto. Todos recordaréis esa ocasión cuando el ángel de Jehová entró en Egipto, pasó por encima de Egipto y los primogénitos murieron. Cayeron miles. Pero aquellos que habían puesto sangre en las puertas de su casa, no hubo plaga que tocara su morada, porque Dios los estaba protegiendo. Ahora, siguiendo la historia, recordaréis también aquella ocasión cuando, debido a la rebelión, a la maldad de Israel, Dios envió serpientes que le castigaran. Mordían y morían. Miles de la nación de Israel murieron. Y en aquella ocasión, los que miraron a la serpiente de bronce que mismo Moisés había realizado, fueron salvados. Esa es una historia preciosa que en su significado nos habla de la obra del Señor Jesucristo. La cruz fue alzada para redimirnos de la muerte, de la picadura mortal del pecado. Y por eso, como dice aquí el himno, todo el que mira a Él vivirá. De esta manera podemos darnos cuenta de dos ejemplos en la vida de Moisés. En una noche oscura, donde mortandad no tocó la morada de aquellos que habían confiado en el Señor. Ahora, hubo otra ocasión extraordinaria donde Moisés se acercó al monte que humeaba. Allí recibió la ley, tuvo comunión con el Señor.
cuando bajó del monte, su rostro estaba brillando. Su cercanía al Señor le hizo entender más cómo era Dios. Y la nación de Israel tuvo miedo de este Dios poderoso. Lo primero que vemos en el Salmo 91 no es que Dios va a librarme, sino quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que va a librarme? ¿Qué tipo de Dios es? Me encanta ver esto, porque el Salmo presenta a un Dios altísimo. Mira el versículo 1 y vamos a ver en varios versículos quién es ese Dios al cual nos hemos acercado. El versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Dios es altísimo, Dios es poderoso, Dios es extraordinariamente omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es el alto y sublime, el que habita la eternidad. Nuestro Dios es un Dios altísimo. Sigue leyendo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Esa palabra quiere decir que Dios todo lo puede. Omnipotente. Bueno, hay un par de cosas que Dios no puede hacer. Y la Biblia también nos lo dice. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Pero Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Y Él quiere hacerlo cuando quiere, como quiere, donde quiere. Porque Él es omnipotente. Así que lo primero que vemos en el Salmo es que nos acercamos a un Dios altísimo, a un Dios omnipotente, no un Dios como el Dios de las civilizaciones paganas, no un Dios como el Dios de madera y de piedra y de mármol que muchos adoran, sino un Dios que oye nuestro clamor. Y un Dios que no solamente oye, sino que es poderoso para hacer aquello que le pedimos. Dios es altísimo, poderoso, grande en majestad. Y es nuestro Dios. Pero el Salmo nos da más características de este Dios. Mira el versículo 2 y lo repite en el versículo 9. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, esperanza mía. Mira también en el versículo 9, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. No solamente tenemos un Dios altísimo y poderoso y omnipotente, es un Dios de esperanza. Es un Dios en quien podemos confiar, esperar, descansar. Ese es su carácter. Es un Dios que da esperanza al cansado. Da esperanza al que no tiene ninguna. Cumple sus promesas, porque Él es nuestra esperanza. Pero hay más en este salmo en cuanto al carácter de Dios. Dios es también nuestro castillo. Mira de nuevo la palabra de Dios. Mi Dios, ¿en quién confiará? Él te librará del cazador, de la peste destructora. Con el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira de nuevo el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando hablamos de Dios siendo nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro cuidado, podemos dar la imagen clara de un lugar de refugio. Y por eso el Salmo dice, en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y castillo mío. Y aquí en España, que es tierra de castillos, por eso tenemos la región de Castilla y León, sabemos lo que es un castillo, lo que es el refugio que eso da en contra del ataque del enemigo. Nuestro propio pueblo, Castellbisbal, quiere decir en catalán el castillo del obispo. Hasta los obispos católicos tenían castillos y fortalezas. Pero nuestro castillo no está hecho de piedra,
no está hecho en la roca. Nuestro castillo es Dios mismo, quien es la roca. Y quien podemos confiar en ese castillo que no va a poder ser destruido. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y de verdad, cuando pensamos en las palabras de los salmos, recordamos esas grandes verdades que nos exhortan. Mira el Salmo 18 y versículo 2. Salmo 18, versículo 2 dice: el Señor Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Habéis escuchado bien? Dios es nuestro castillo. Pero hay más, porque en el Salmo 91, el versículo que hemos leído, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero escucha esto: mi Dios. Y qué palabras tan extraordinarias. Mi Dios, mi Dios. Recuerdo las palabras en el Nuevo Testamento, cuando aquel apóstol, que a veces le llamamos incrédulo, no estaba seguro si Cristo había resucitado. Y cuando le vio, cayó a sus pies y dijo: Señor mío y Dios mío. Dios mío. Qué fácil es utilizar ese vocablo en los labios de habla hispana. ¿Cuántas veces oigo a mis vecinos decir: ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Pero tristemente ni es su Dios, ni es su Señor. Dios mío se ha convertido en una expresión tan a la ligera que me pregunto si no es tomar el nombre de Dios en vano. Oh my God, dicen en inglés. Oh Dios mío. Pero aquí el salmista, con propiedad y con sentido, dice: mi Dios. Mi Dios es tu Dios. Mira el versículo 4. En el versículo 4 leemos: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es un versículo extraño, yo lo sé. ¿Cómo podemos pensar que Dios tiene plumas? No, Dios no tiene plumas. Pero muchas veces en las Escrituras, en la Biblia, vemos a Dios hablándonos con cosas que podemos entender. Porque si no, no podríamos entender estas verdades. Y la imagen que tenemos aquí es como la imagen del Señor Jesús cuando, orando por Jerusalén, dice: ¿cuántas veces, Jerusalén, quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Y leemos también en el libro de Isaías esas alas como de águila de aquellos que esperan en el Señor. La verdad espiritual nos invita a que pensemos como nuestra confianza puesta en el Dios poderoso es el mismo que haría un animalito para guardarnos bajo sus alas. ¡Qué amor tan tierno! Pero el versículo 4 dice que Él es nuestro refugio. Mateo 23:37 habla de ese pasaje donde el Señor ora por Jerusalén. Debo avanzar. Fíjate lo que dice el versículo 11 cuando nos habla de los ángeles que sirven al creyente. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Bien, dirás, ¿qué tiene que ver este versículo con Dios? Bueno, quiero que marques las palabras: porque a sus ángeles, miles y no millones de seres angélicos están a las órdenes de Dios. Él es soberano, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y le obedecen sus ángeles. Mira también no solo el versículo 11, pero quiero que concluyamos con este pensamiento tan grande en el versículo último del Salmo, versículo 16, donde dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios es mi salvación.
Ahora, al leer el Salmo 91 podemos entender mucho más estas verdades. Podemos entender a qué Dios nos hemos acercado. Cuando estemos pasando en dificultades, en pruebas físicas, de salud, económicas, de luchas, pensar y recordar que Dios tenemos. Que Dios tenemos. Un Dios poderoso, altísimo, omnipotente, un Dios que es nuestra esperanza, un Dios que es nuestro castillo, un Dios que es nuestra salvación, un Dios que es nuestro refugio, un Dios que se presenta como nuestro escudo, como nuestra verdad. Este es nuestro Dios. Este es mi Dios. El Dios que me ha dado salvación. Por eso puedo confiar en Él y descansar en Él. Volvamos al Salmo 91. En una segunda y importante verdad. Dios promete, pero hay condiciones. Fijaros las condiciones del salmista. Seguro hemos visto las promesas, seguramente hemos visto quién ha dado esas promesas, pero mira sus condiciones. Porque el Salmo empieza con las palabras, el que habita al abrigo del Altísimo. La primera condición que tenemos para de verdad disfrutar de este Salmo es habitar al abrigo del Altísimo. Y amigo mío, si tú no has creído en Dios, aún más, si tú no has creído que Cristo Jesús, Dios, Hijo de Dios que vino a este mundo, si tú no has creído que Él es tu Salvador, no le has pedido que Él te salve de tus pecados, si no le has pedido perdón por tus pecados, si Él no es tu Señor, tú no habitas al abrigo de Dios. Tú estás desamparado. Este salmo no se aplica a tu vida, porque hay una condición, y la condición es habitar al abrigo de Dios. Fíjate también, si continuamos leyendo, el salmista dice, diré yo a Jehová. Y ahí vemos una segunda condición, confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Confesar que Jehová es tu esperanza, tu castillo, tu torre de fortaleza, tu salvación. Diré yo. El salmista recuerda la importancia de confesar esa seguridad que podemos tener en Cristo. Y en este aspecto, y sin duda alguna, te invito a que quieras decir, quieras creer, quieras confesar que Jesucristo es el Señor, que Dios es tu salvación. Hay otra condición en este versículo, porque él dice, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Hay una condición. ¿Confías en el Señor? Porque si no confías en el Señor, si tu fe es como una fe que el viento mueve, como si fuera una ramita, si tu fe no descansa en la roca, entonces, ¿cuál es el problema? El problema no se encuentra en las promesas de Dios. El problema no se encuentra en que Dios no cumple sus promesas. El problema se encuentra en ti, que no confías en esas promesas. Por lo tanto, diré yo a Jehová, esperanza mía, implica una confianza del que lo dice en que Dios es poderoso para cumplir esas promesas. Versículo 9, mira lo que dice. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y eso es otra de las condiciones del salmista. Poner al Señor como tu esperanza, por tu habitación. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la palabra ahí, habitación o morada, es la misma. Dios tiene una morada para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. La condición aquí es que el Señor sea
tu habitación, tu morada, es una condición. ¿Qué hay en tu habitación? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay? Los negocios, el dinero, los lujos, los placeres, la lujuria. ¿Qué hay en tu vida que te hace sonreír, que te hace feliz? Porque aquello que hay en tu habitación es lo que tú eres cuando estás a solas. Y si es Jehová quien está en tu habitación, si es Dios mismo, oh, qué gozo, amada alma que escuchas. Fíjate en el versículo 14, hay otra condición. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Qué importante es esto. De hecho, Spurgeon dijo esto, nadie habita en cercana relación con Dios a menos que tenga un profundo amor hacia Dios y una confianza profunda en Él. Por lo tanto, una pregunta que debemos hacernos, ¿es Dios nuestro amor? ¿Le amamos? Mira el versículo 15, hay otra condición. Me invocará y yo le responderé. Así que la siguiente condición es, ¿le invocas? La palabra invocare del latín quiere decir llamar, pedir auxilio, pedir ayuda, clamar a Dios para que Él nos socorra. ¿Lo haces? ¿Invocas a Dios con todo tu corazón? Por último, hay algo que debo marcar aquí importante. Porque en las condiciones que estamos viendo, hemos dicho que debemos habitar, que debemos confesar, que debemos confiar, que debemos poner al Señor en nuestra habitación o por nuestra habitación, que debemos amarle, que debemos invocarle. Pero voy a decirte esto, no debemos tentarle. ¿Y por qué digo esto? Mira el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo y seguramente vas a recordar algo del Nuevo Testamento. El versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Wow! ¡Qué palabras tan preciosas! ¡Y qué verdad tan grande! Pero qué infame los labios que las pronunciaron en el Nuevo Testamento. ¿Recordáis dónde? Vayamos un momento a Lucas, capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento, esta vez en Lucas. Vamos a leer el capítulo 4 y versículos 10 y 11. Lucas 4, 10 y 11. Dice así. Versículo 9. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí hacia abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Qué infames los labios que mencionaban la santa palabra de Dios! ¡Qué viles! Utilizar el libro eterno, las Escrituras, utilizar las promesas de Dios para tentar a Jesucristo, solo pudo haberlo hecho ni más ni menos que el mismísimo diablo. Así es en sus actos y así sigue haciéndolo, pervirtiendo las promesas de Dios, utilizando cosas que no son ciertas, para a su placer y a su antojo utilizar el mismo libro de Dios. Pero mira lo que le respondió el Señor Jesucristo, el versículo 12, respondiendo Jesús dijo así, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que volviendo a mi aplicación en el Salmo 91, hay una condición para que este Salmo se cumpla en nuestras vidas, y es no tentar al Señor, no tentar al Señor. No podemos invocar sus promesas cuando nosotros no estamos obedeciendo sus mandatos. ¿Lo repito? No podemos invocar sus promesas cuando nosotros no estamos cumpliendo sus mandatos.
Muchos de nosotros hemos sido salvados no solo para la vida eterna, sino en el presente. Yo cuando era jovencito iba con un grupo de chavales en la calle, aquí les decimos chavales, niños, y si Dios no me hubiera salvado, yo hubiera terminado en las drogas. Seguramente hoy no estaría vivo. Dios me salvó por su misericordia. Muchos de los problemas que la gente tiene, creyentes e incrédulos, es porque ellos mismos los hacen. Toman decisiones equivocadas, tienen amigos equivocados, siguen corrientes equivocadas, se equivocan, fracasan, cometen errores y después le echan la culpa a Dios. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Una de las condiciones de este Salmo 91 es que sigamos al Señor en obediencia. Entonces tendrá sentido todo lo que hemos estado diciendo anteriormente. Cuando vengan las pruebas, vengan las dificultades, el Señor nos haga pasar por el valle, nos haga pasar por las sombras, nos haga pasar por el mar, las aguas, el fuego. La promesa del Salmo 91 se cumplirá en nosotros, porque estamos dentro de la promesa del Señor. Ahora debo terminar ya el mensaje con una conclusión que me es de tanto consuelo y bendición, y que nos anima en este tiempo. En el año 1830, Spurgeon paseaba por las ciudades de Londres. En ese tiempo, una gran pandemia, semejante a la que estamos teniendo hoy, de hecho se le llamó la gripe asiática, había golpeado la ciudad de Londres. Spurgeon, como pastor, estaba visitando a los enfermos de su propia iglesia. El miedo empezó en su corazón porque él decía, wow, yo también puedo recibir la enfermedad y caer enfermo y fallecer. Spurgeon estaba ansioso y paseando por la ciudad mientras iba visitando a sus miembros, vio un pequeño cartel en una tienda que recordaba estas palabras, el Salmo 91. Spurgeon sonrió y dijo, Dios está conmigo, Él me guardará. Y continuó haciendo su ministerio. El Salmo 91 tiene un giro al final que es sorprendente. Empieza el Salmo diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Pero mira el versículo 14. Moisés en el versículo 1 está hablando si fue Moisés. Pero mira el versículo 14. Porque dice así, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Te has dado cuenta de ese giro? Ahora no es el escritor del Salmo quien habla. Ahora es Dios mismo quien habla. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y voy a leerlo otra vez hasta el final. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo termina con Dios hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos una promesa extraordinaria. Y Él cumple sus promesas. Y su promesa, clara aquí en las Escrituras, nos habla de una necesidad tremenda. Confiar en Él, esperar en Él y amarle. Él ha prometido su palabra. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? Lo peor de todo. Sí, que nos muramos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Nos vamos con el Señor. Estamos en su presencia por toda la eternidad. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El creyente no solo tiene vida aquí en la tierra, tenemos una vida que nos espera en los cielos. Aquí en la tierra el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, hablando de la salvación, añadió, ríos de agua correrán por su vientre.
hablando de la bendición aquí en la tierra. Él dijo, yo he venido para darles vida y darles en abundancia. Esta es la promesa del Señor para ti, para mí, para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Vida en abundancia. Salmo 91 es una promesa de Dios para nosotros hoy. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de los inconvenientes, Dios está con nosotros. Pase lo que pase, sea cual sea nuestra suerte, hemos creído en un Dios que todo lo puede, el Altísimo, el Omnipotente, que ha prometido estar con nosotros en las dificultades y que si cumplimos estos requisitos, nos ha prometido una vida eterna. Así que mis palabras de conclusión deben ser las mismas que recordaba el profeta Isaías. No temas, Dios está contigo. Vamos a orar. Señor, toma estas palabras, bendice estos pensamientos. Haz, Padre, que la iglesia ahí en Lima, en Perú, sea tremendamente bendecida por este mensaje. Pero también cualquier otra alma que escuche o ve este vídeo pueda también crecer en ti. Padre, ha sido un privilegio, un honor servir a mis hermanos. Y en este aspecto pido tu bendición. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.